Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y 2 hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida sufrí una lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, 4 décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, qué dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes credos que se practican en el departamento de Antioquia. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. Cuando tú te paras y miras hacia arriba, tienes como un universo infinito que es el cosmos. Y el cosmos articula todo lo que llamaríamos los ecosistemas. Y los ciclos del mundo animal, del mundo vegetal y del mundo mineral son ciclos donde hay una serie de fuerzas creadoras y destructoras. Imaginémonos miles y miles de años atrás, los primeros seres humanos viendo los fenómenos de la naturaleza. Un terremoto hoy en día nos descompone, un maremoto nos saca de quicio, una tempestad nos llama la atención. ¿Y cuántos miles de años han pasado? Entonces, esa inmensidad del universo y esas fuerzas creadoras y destructoras nos han hecho reflexionar y construir históricamente figuras de fuerzas creadoras, generadoras del mundo, destructoras del mundo, espíritus buenos, espíritus malos, es decir, toda una construcción simbólica a partir de la reflexión de estar insertos en un mundo que todos los días nos sorprende con su dinámica y su accionar. El cosmos, el universo, fuerzas creadoras, fuerzas destructoras, el Big Bang, la evolución de Darwin o quizás el jardín del Edén. Siempre que miro al cielo, a las montañas, a la inmensidad del océano, incluso a nosotros mismos como seres humanos, me quedo atónito por la perfección de nuestro mundo. Y llega la pregunta que siempre nos ha acompañado como humanidad: ¿quién nos creó? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dios es el creador. Nosotros lo podemos llamar de muchas maneras, pero es un creador. Dios es único y solo. Nosotros como musulmanes, y es el primer pilar del Islam, que es la unidad y unicidad de Dios. Invitó al Islam y esta persona murió. Y ahora la recompensa de esta persona está continuado. ¿Por qué? Invitó a otro, este otro no fue. Que Dios es uno, solo y único. No tiene igual. Y nadie debe ser
adorado sino a Él. A nadie debemos adoración sino a Él. Él es el que nos da la vida, nos da la muerte. Él nos da todo lo que nosotros tenemos, lo debemos a Dios. Y lo llamamos en ese sentido, para el entendimiento de mucha gente, el Creador de todos. Comencemos por decir que Dios es el creador de todas las cosas. A Dios nadie lo ha creado, por eso decimos que Dios es increado. También decimos que Dios es la causa primera, porque es el origen de todo lo que nosotros vemos, de la creación toda. También decimos que Dios es un ser omnisciente y omnipresente, está en todas partes. Es el origen de todo lo creado, es el Señor de la historia, es ese ser divino que lo acompaña todo con amor y es ese ser trascendental del cual nosotros provenimos y al cual nosotros debemos llegar. Dios es el inefable. Dios no tiene nombre. ¿Por qué? Porque por definición todo nombre define. Yo soy Yona, no soy José. Un ser ilimitado, como Dios, cuando yo digo misericordioso, es misericordioso, no es justo. Cuando yo digo el todopoderoso, es todopoderoso, no omnisapiente. Entonces, cualquier nombre que yo le ponga, lo defino. Por lo tanto, los judíos ocupamos ese acrónimo, Jehová. Son 4 letras que pueden también explicar el que estuvo, está y estará. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todos los elementos que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Esta es la manera en que las 3 grandes religiones monoteístas del mundo conciben la creación y la definición de Dios como creador de todo. La India es un lugar donde tú vas a encontrar muchas formas de Dios, no una sola. Y dentro de esa multitud de formas de Dios, existe también la manera más linda de poder aceptar a aquel que no cree en lo que yo creo, pero que también cree en lo que él está creyendo. Y eso no nos divide, eso no nos separa. El hinduismo es una religión politeísta. El panteón hindú se complementa con 330 millones de dioses. En esa inmensidad de deidades sobresale Brahma, como el dios creador, que junto a Vishnu y Shiva completan el ciclo de creación y destrucción cósmica. Brahma es representado tradicionalmente con 4 cabezas y 4 brazos. Cada cara señala una dirección cardinal. Sus manos no sostienen armas, sino símbolos de conocimiento y creación. Dios en la India, él tiene pasatiempos con los niños, él juega con los niños. Él se presenta como el adolescente que le esconde la ropa a sus amigas cuando se están bañando. Él se presenta como el guerrero, el kshatriya, el que va y defiende a aquel desamparado. Él va y protege a las vacas cuando está en el campo. Krishna hace muchos pasatiempos en India en persona. Krishna significa negro, azul oscuro o atractivo. Es un dios personificado del hinduismo. Es la representación de las manifestaciones de Dios Supremo en el mundo. Es el dios de la compasión, ternura y amor. Es una de las deidades más populares y ampliamente veneradas en la tradición hindú. La relación que tiene Krishna con su devoto es a través también de la deidad, y la deidad se manifiesta para que usted también tenga esa cercanía con Dios, no que lo vea tan lejos, no que usted lo vaya y lo vea cada vez que pueda ir a un centro donde usted lo adora o donde escucha de él. No, que sea una relación diaria, constante. Y aquí pues la deidad nos brinda eso, esa relación constante con él.
Siddhartha Gautama nació en una familia aristocrática. Renunció a su vida de privilegios y después de varios años de meditación, experimentó un despertar espiritual. Por lo tanto, se le conoce con el título de Buda, que significa el despierto o el iluminado. Un día un brahman, expresando el espíritu de su época, se acerca al Buda ya convertido en un maestro y le pide o le suplica que le diga a qué Dios, en qué Dios cree él. Y miren, hablo en plural, devas es la palabra que utilizarían los hindúes. ¿En qué Dios se cree? Ante esa pregunta, el Buda responde sin palabras, en silencio, no dice nada. Buda no es un dios, tampoco un mesías ni un profeta. Es un ser humano que a través de la meditación logró un estado de tranquilidad mental o liberación del sufrimiento. El brahman que está allí con el Buda, pues entiende que el Buda ya respondió. Y se va, no se siente tampoco, no dice la historia que se haya sentido ofendido. Sin embargo, cuando el brahman se retiró, su discípulo Ananda le dice al Buda, Tathagata, normalmente usted es muy cordial, muy respetuoso con la gente. ¿Por qué ha dejado ir a este brahman sin una respuesta? Y el Buda le dice a Ananda, Ananda, hay temas sobre los cuales, dígase lo que se diga, siempre se traerá confusión. Hablar de si creo o no creo en Dios o cuál es el Dios verdadero nos lleva a la confusión. De ahí que tal vez el diálogo interreligioso más sincero, más completo que podemos realizar es cuando no discutimos alrededor de las creencias. Las creencias es un asunto personal y personal se refiere a diferentes grupos. Verbo y gracia, en el planeta Tierra hay unas religiones dominantes, pero hay más de 4.000 formas de creencias religiosas. ¿Cuál es el Dios verdadero? Yo creo que es mejor no debatir. Me dirijo al barrio Carlos R. Restrepo de la ciudad de Medellín. Allí conversaré con el teólogo Juan Esteban Londoño, quien me contará para la academia quién es Dios. Es una constelación de significados, en el sentido de que reúne diferentes experiencias o vivencias que tienen las personas o las comunidades y las personifican. Hacen de distintas vivencias significativas un conglomerado al que le dan un nombre, una personalidad, una vivencia y empiezan a relacionarse con ese nombre. Se podría decir que a los dioses los crean los poetas, en el sentido de que han sido los poetas los que narran y cuentan las historias de esas personificaciones y se convierten en los cantores del significado para distintas comunidades. La palabra Dios viene del latín Deus, que es una derivación, una forma del genitivo del griego Zeus. Zeus, el dios griego de la luz del día, del cielo y de los fenómenos atmosféricos. Divinidad suprema, soberano de dioses y de hombres, que lo conoce todo, tanto el presente como el porvenir. Así como el panteón griego, a lo largo de la historia de la humanidad han surgido infinidad de panteones en diferentes zonas geográficas del mundo. El panteón romano, nórdico, egipcio y el celta. Cada uno de ellos relata la cultura y la visión cosmogónica del mundo para estos pueblos. Cuando las personas dicen Dios en castellano, casi que tienen un prerreferente
que sería el dios griego. Por eso es que la mayoría de la gente se imagina a Dios como un señor con barba y lanzando rayos, porque ya está ese preconcepto. Hay diferentes nombres, por ejemplo en alemán es Gott, en inglés es God, en francés también Dieu, que también es similar como a ese Deus, y son formas de nombrarlo que corresponden casi siempre a una personificación específica, no es impersonal, y que son nombres que las personas dan a esas divinidades. Allah dice, he preparado para mis siervos rectos lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y jamás ha pasado por la mente de ningún ser humano. Apasionémonos por las tareas que Dios nos pone a cada uno de nosotros, en el hogar, en el trabajo, donde estemos y con quien estemos. Que siempre demos testimonio que nos apasiona soñar. Ante todo, lo que hay que decir es que todas las formas de nombrar a Dios son humanas, mientras que detrás hay un misterio que es prácticamente innombrable, y en ese sentido hay que entender que cuando nombramos desde un lenguaje humano estamos poniendo un límite desde nuestras propias experiencias. Dios o Allah en idioma árabe es perdonador, sustentador, el creador de todo el universo, el que necesita a nadie y toda la creación lo necesita. Él es podemos decir autosuficiente, que Él es el creador de todas las cosas de la nada, toda la creación, que tiene el conocimiento absoluto, la sabiduría absoluta, que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Lo más maravilloso de Dios es que lo acompaña todo, lo ilumina todo y lo bendice todo. La expresión más coloquial y que la gente lo trabaja en la definición del día a día es que Dios es amor, es la fuerza del amor puro en medio de la humanidad. Krishna viene a la tierra, a este mundo hace 5000 años, y Él escoge la India para desarrollar sus pasatiempos. Por eso es que nosotros tenemos este altar, tenemos o nos informan de un conocimiento espiritual, es gracias a que Krishna estuvo acá plasmado en la tierra y la India fue su lugar de residencia, digámoslo así. Los atributos de un Dios dependen mucho de la relación que tenga la comunidad con lo que para ella tiene sentido. Si para la comunidad un sistema de valores incluye la venganza, su deidad, su Dios, va a defender esa venganza, como en el caso de los vikingos, por ejemplo. Si la comunidad valora la seducción, ese dios o esa diosa van a ser seductores, como en el caso de Zeus o de Afrodita o del mismo Dioniso. Depende muchísimo de cómo la comunidad se relacione con la naturaleza, con su propio cuerpo, consigo misma, y de ahí va a empezar a crear unos dioses y a materializar en la figura de esos dioses su relación con el entorno. Así como muchas personas en el mundo creen en la existencia de Dios, también han surgido pensadores, filósofos, científicos y gente del común que niegan la existencia de este. Hemos encontrado a lo largo de la historia movimientos que han negado la divinidad. Freud, Marx, el mismo Nietzsche han criticado la institucionalidad, y hoy tenemos incluso figuras ateas contemporáneas como el etólogo Richard Dawkins o el filósofo francés Michel Onfray, que han venido, digamos, a resquebrajar, a hacer temblar los cimientos de la religión. No en vano, en Inglaterra hoy por hoy se estudia algo muy interesante que se llama la neuroteología, con una pregunta muy curiosa: ¿es Dios
el creador del cerebro o son las conexiones del cerebro las que han creado a Dios? ¿Por qué los seres humanos creemos en Dios? ¿Qué nos impulsa a levantar la mirada al cielo y pedirle por nuestras necesidades? ¿Es un asunto cultural? ¿Es una tradición? Es difícil decir por qué el ser humano cree en dioses con una sola respuesta. María Zambrano habla del delirio, dice que en el comienzo era el delirio y el ser humano se relaciona con un entorno que todavía no ha domesticado, como la naturaleza. Entonces los dioses sirven para marcar un límite y decir, aquí está la noche. Nosotros ahora no entendemos mucho la noche porque tenemos electricidad, pero en esas sociedades en las que todo se volvía indistinto, temeroso, misterioso, empezaban a marcar límites. Lo que hacen los dioses de algún modo es ser los custodios de ese misterio que marca el límite entre lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer. La experiencia humana históricamente se ha visto, diríamos, como confrontada a través de su inserción en el cosmos y en los ecosistemas. Toda la experiencia cósmica y toda la experiencia ecosistémica nos habla de un fluir energético, de unas fuerzas que permiten el nacer y el morir, y que le han ido permitiendo a los seres humanos históricamente en distintos contextos culturales ir construyendo esa figura de seres superiores, seres sobrenaturales, fuerzas sobrenaturales, fuerzas creadoras y destructoras que en distintos contextos culturales, histórica y temporalmente, han dado figuras probablemente como la categoría de Dios con mayúscula o de Dios con minúscula. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Que la paz y la armonía perfecta llenen todas las tierras y que todos los seres realicen la vía del Buda. Porque cada grupo humano construye a través de su experiencia de pensamiento su lugar en el mundo, que es lo que es finalmente un sistema religioso, un sistema de creencias que te inserta en un organigrama, en una lógica y en una comprensión. Por eso esa figura de Dios es muy compleja, pero si le hacemos como un rastreo nos damos cuenta que hay maneras. Por eso el ecumenismo tiende a mostrarnos que no hay ningún sistema de creencias mejor que otro, porque el anclaje fundacional es entenderme en el mundo con la vida y la muerte. Diferentes dioses, diferentes creencias, seres humanos que creen en Dios y veneran su existencia, mientras hay otros que la niegan. Lo cierto es que la existencia de Dios es algo que no se puede comprobar, pero que tampoco existen los suficientes argumentos para negarlo. Es un misterio que nos ha acompañado a lo largo de miles de años y que en última instancia, creer o no en él es una experiencia personal. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.